Afganistán, habitado alrededor de 7000 a.C., ha estado en transición durante la mayor parte de su historia. Primero Alejandro Magno, después Genghis Khan, en el siglo XIX los británicos, a finales del siglo XX los soviéticos y ahora los Estados Unidos. Conquistado, pero nunca subyugado. Más de una década después de que se iniciase el último conflicto, Afganistán es un desastre, con China, Pakistán y la India fuertemente involucrados en el desenlace del conflicto. La guerra se ha convertido en uno de los problemas más complejos y más difíciles a los que la política exterior de Estados Unidos se haya tenido que enfrentar jamás. Hoy, en Desde la Sombra, el misterio y el enigma de Afganistán. ¿Quiénes son los principales protagonistas de este conflicto tan poco entendido? ¿Quién manda? ¿El ejército estadounidense o los talibán? ¿Por qué los Estados Unidos han demostrado tan poca sofisticación en su guerra particular? ¿Por qué el ejército más poderoso de la historia de la humanidad sigue sin poder ganar la guerra contra una banda malamente armada? ¿Alguien tendrá las respuestas a esas preguntas tan complejas de clave? Por suerte, y desde la sombra, hemos encontrado dos personas muy especiales. Fueron los primeros occidentales de entrar en Afganistán después de la invasión soviética en 1979. Lo que vieron tenía poco que ver con la versión oficial que contaban los medios de comunicación occidentales. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre el conflicto en Afganistán. Hemos salido a la calle para ver lo que opina la gente sobre Afganistán. Entre Pakistán e Irán. Sureste de Europa. No. Está entre... Bueno, te digo, un mapa no tienes. En la zona euroasiática, debajo de Rusia. Europa estaría entre Asia y Europa. Hombre, porque van en contra de Estados Unidos, que es el que marca un poco la política occidental. Pues porque son los típicos hombres suicidas y esta gente que dicen, dicen en los medios. Bueno, su religión es muy especial, contra la nuestra es algo especial. Del país donde vengo significa algo malo. Supone que son malos, ¿no? No están en Afganistán, están en todo el régimen islámico, pero dicen que son malos. Porque la asocian con el terrorismo, siempre. Pakistán, Afganistán, los talibán, Karzai, Pashtun. ¿Quiénes son todos esos personajes? ¿Quién nos podría explicar la raíz del conflicto? Por suerte, y desde la sombra, tenemos dos personajes justos para hacer eso. Liz, Paul, bienvenido al programa. Si uno escucha los medios corporativos de masa, Afganistán apenas califica como el país está anclado en la Edad Media. Esto, sin embargo, no es así según vuestra investigación. Cuando empezamos a fijarnos en Afganistán, vimos que Estados Unidos lo consideró siempre desde el punto de vista colonial británico. Esto es lo que se transmitía desde Pakistán en 1948. Esta visión consideraba que Afganistán era un país con poco desarrollo y fundamentalmente retrasado. Pero cuando estudiamos la historia afgana, cosa que hicimos y que investigamos, descubrimos que era exactamente al revés. En realidad, Afganistán estaba desarrollando algunas de las ideas más progresistas a principios del siglo XIX. El rey Amanullah empezó a conceder derechos a las mujeres, aboliendo los impuestos sobre las dotes y muchos otros vestigios de tribalismo. Estas ideas eran muy normales para los dirigentes afganos. Durante el reinado de Zahir Shah de 1933 a 1973, se puede ver un lento avance de las ideas progresistas. Pero en 73, el rey fue reemplazado por su primo Mohammed Daoud. Alarmados, Estados Unidos cambiaron radicalmente su visión de Afganistán. En este momento, Pakistán se convierte en el protagonista principal, porque Estados Unidos
lanzaron la insurgencia actual desde Pakistán con el objetivo de desestabilizar Afganistán. Y lo que quería desestabilizar era una manera muy progresista de ver el mundo. Paul, ¿qué pasó con todos los líderes modernos y progresistas en Afganistán? Había una política de eliminar a los progresistas. Se les percibía como demasiado prosoviéticos en Occidente y en los Estados Unidos. De hecho, los Estados Unidos, durante la Guerra Fría, adoptaron la postura de ¿estás con nosotros o contra nosotros? No lograron que Afganistán se prestara a ello entrando en varios tratados y organismos. Insistían, dado que habían sido invadidos por los británicos en varias ocasiones. Insistían, y sus dirigentes también, en mantener su independencia y su neutralidad. Esto está fundamentalmente en contra de la idea misma de Guerra Fría. Y a consecuencia de ello, Afganistán fue prácticamente desechado. Pakistán también estuvo muy implicado. Karzai, presidente de Afganistán. Un hombre odiado por los pashtun, los mismísimos pashtun que Karzai supuestamente jura representar. Su límite del poder es Kabul, la capital del país. Liz, ¿por qué el gobierno de Obama sigue apoyando a este personaje? Hay que remontarse al principio, cuando el gobierno de Bush. El gobierno de Bush eligió a dedo a Karzai. Ya tenía una historia familiar. Su padre era un dirigente político muy conocido en Kandahar. Pero el hecho es que Karzai estaba personalmente vinculado a los intereses globales. Tenía relación con UNOCAL. Fue designado por el gobierno de Bush absolutamente en contra de la voluntad del pueblo afgano. Y en la Loya Jirga del 2002, creo, alrededor del 75% de los miembros quería traer de vuelta al rey Zahir Shah, desde donde vivía exiliado en Italia. Querían traerle para devolver cierto tipo de unidad al país. Se les negó ese derecho. El gobierno de Bush básicamente dijo que no les dejaban traer de vuelta al rey, e instauró a Karzai. Por tanto, estamos ante un problema de legitimidad intrínseca. Vemos un proceso repetido que claramente va desde el gobierno de Bush hasta el de Obama, y que nunca, pero nunca se ha preocupado realmente por esa falta de legitimidad. Así que en los medios de comunicación de masa generales afirman la idea de que ahora hay una legitimidad gracias al proceso electoral. Una cosa que realmente no existe en Afganistán. Paul, ¿por qué el gobierno de Obama promueve la centralización del gobierno de Afganistán cuando históricamente el país ha tenido una estructura descentralizada del poder? Los Estados Unidos hacen lo que hacen. Cuando invaden un país, montan lo que mejor conviene para sus intereses. Una autoridad centralizada y una estructura jerárquica. Así es exactamente como funcionan los Estados Unidos. Esto es lo que han intentado crear en Afganistán y ha sido un desastre completo. Es antihistórico. No hay nada en los 5.000 años de historia de la nación afgana que se parezca ni remotamente a lo que Estados Unidos han hecho allí. Karzai está ahí porque los Estados Unidos pensaron que un sistema presidencial le permitiría a un presidente como Karzai dictar sus condiciones a las provincias, a las regiones fronterizas. Naturalmente esto no ha sido así. Él manda a sus gobernadores y manda a su gente para gobernar estos sitios como un señor de la guerra, supongo. Y lo que pasa es que la gente sencillamente le ignora y ha permitido que los talibanes, paradójicamente, lleguen y digan: somos los auténticos gobernantes de esta zona. Somos los auténticos gobernantes legítimos de esta zona, porque controlamos las carreteras y controlamos los tribunales. Han instalado tribunales donde se aplica la Sharia y sobre todo un segundo gobierno en la sombra debido a esa decisión en concreto. Pero los Estados Unidos no han recapacitado sobre su decisión, no la han cambiado. Esta parece la manera típica en que los Estados Unidos cuidan de sus intereses en el mundo. En muchos casos parecen ser su propio peor enemigo. El poder de la pandilla de Karzai no va mucho más allá de Kabul.
De modo que el resto del país es un cóctel de 2 decenas de administraciones regionales, dirigidos por hombres fuertes locales, comúnmente dominados en los medios de comunicación occidentales como los señores de guerra. Estos son los hombres de lealtades y alianzas cambiantes y trabajarán con cualquier centro de poder doméstico o foráneo que parezca ascender en sus propias regiones, sea Irán, Pakistán, la India, los talibán, mismísimo Hekmatyar Gulbuddin o la pandilla de Kabul. En sus libros, ustedes planteáis preguntas difíciles acerca de la cobertura de los principales medios de comunicación, de la implicación de los Estados Unidos en Afganistán antes de la invasión soviética. Paul, Liz, ¿cuál es el ejemplo más escandaloso de la exageración de los hechos sobre el terreno por parte de la cobertura en los medios de masa occidentales? Yo todavía siento que estamos viviendo con el legado de la guerra de Charlie Wilson. Es algo emblemático de la cuestión de los medios de comunicación generales. En el año 1980 se orquestó una campaña de propaganda a través de los medios de comunicación generales, incluyendo los informativos de la CBS, para los que estábamos trabajando. Nosotros les aportamos el trabajo de campo y pudimos experimentar personalmente lo que ocurrió cuando la historia básica volvió a salir, convertida en una historia de propaganda sobre cómo entraron los soviéticos en Afganistán, quiénes eran los muyahidines y cuál debía ser el papel de Estados Unidos en todo ello. Lo que pasó con Charlie Wilson fue que se convirtió en el principal propagador de esta historia propagandística. Sin duda, la película La guerra de Charlie Wilson ha sido la película o la noticia más vista sobre la implicación estadounidense en Afganistán. Una película hecha a medida por Hollywood para lavar los cerebros de la masa sucia. Liz, sigue por favor. La historia propagandística a la que nos opusimos cuando volvimos con el auténtico reportaje para los informativos de la CBS en 1981. Ese fue nuestro reto cuando llevamos nuestro reportaje y no mostraba a los soviéticos de la manera en que la propaganda quería que se les viese. Los soviéticos controlaban Kabul en las calles y lo dirigían todo. Esto no es lo que realmente podías ver allí. Por tanto, creo que este es uno de los aspectos más inquietantes de los medios de comunicación. Su capacidad no solo para crear una historia de propaganda de sus propios intereses geopolíticos y de apoyo al gobierno en sus objetivos de política exterior, sino para imponerla en todas partes, incluyendo la conexión con Hollywood. Esto hace que millones y millones de personas en todo el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, vean esto como, de alguna manera, una representación de la verdad. Paul, ¿tú qué opinas? Sí, lo que hicieron fue difundir una narración fundamentalmente inventada. En conjunto, la idea era atraer a los soviéticos hacia su destrucción. Luego presentaron una historia con las razones por las que los soviéticos estaban en Afganistán, según la cual no tenía nada que ver con luchar contra el terrorismo en su frontera meridional, sino con construir una base para atacar el Golfo Pérsico. Esto encajaba perfectamente con la agenda de la derecha. Hicimos un documental sobre la carrera armamentística en la época y la gente que entrevistamos, Paul Walker, el que negoció los acuerdos SALT-II, y John Kenneth Galbraith, que llevaba en el gobierno desde la Segunda Guerra Mundial dirigiendo la economía estadounidense. Ambos, cuando los soviéticos invadieron Afganistán, se dieron cuenta de que ya estaba. El juego se había acabado.